Buena clase. Ya tenemos aquí otro caso real para mejorar un poquito. Lo podemos ver aquí. Y se trata sencillamente de una hoja donde reflejar los gastos de una empresa, los derivados de facturación a terceros. Si miramos un poquito por encima, veremos que tenemos una clave de registro, tenemos los números de factura, la fecha en la que fue emitida esa factura, el proveedor de dicha factura, su NIF, CIF y el importe de esas facturas. A partir de este momento, aparte del formato, encontramos el primer problema que tenemos que solucionar en esta hoja, que proviene básicamente de no tener una visión global de cómo funciona Excel, ni sobre todo qué son los filtros, ni cómo crear listas desplegables. Incluso podemos hablar de no conocer cómo hacer tablas relacionales si nos referimos a conceptos de base de datos. ¿Por qué digo esto último? Fijaros. Tenemos las compras sin IVA, que son las compras que pertenecen a materiales para esta empresa, que es una empresa de construcción. Y por otra parte han separado en columnas servicios como agua, gas, teléfono, seguridad social, dietas, gasoil, peajes, varios. Si nos ponemos a pensar un poco en cómo queremos extraer luego la información, porque eso es lo importante, nadie guarda clase información para nada, por capricho. Se guarda para analizar, se guarda para poder extrapolar, consultar, preguntar y analizar esa información. Así que cuando nos hacen hacer estas hojas hay que pensar más allá. Siempre a la defensiva, pensar qué me van a pedir y hacerlo ya pensando en eso. En este caso podemos ver que si extrapolamos esto en el futuro, un poquito estos servicios que hemos puesto aquí en estas columnas, veremos que no es sostenible porque cada vez que yo quiera segmentar para profundizar más en los pequeños gastos que puede tener la empresa, se irán generando nuevas columnas, con lo cual esta tabla irá creciendo sin medida, por no hablar de la dificultad después para crear totales y ver resúmenes como cuánto me he gastado en seguridad social, cuánto me he gastado en dietas, cuánto me he gastado en peajes, y más aún si lo quiero ver a través de los años. Ahí es donde entra un segundo elemento interesante que podemos ver aquí. Esto ya es un fallo que tenemos que reparar. El segundo fallo es el enunciado, el título, primer trimestre de 2024. Esto significa que la persona creará una hoja para cada trimestre. Otra vez, debido a simplemente eso, que no conoce los filtros, no tenía consciencia de ellos y por tanto no podía saber que sencillamente cuando esto sea una tabla como Dios manda y podamos hacer filtros, hay un filtro que pone trimestres, con lo cual podremos hacerlo sin ningún problema. ¿Qué nos permitirá no querer una hoja para cada trimestre? Pues tener en un mismo libro toda la evolución de todos los gastos de todos los años si yo quiero de la empresa y no tener que segmentar. Y por tanto, cuando tenga toda esa información, todo ese volumen, a la larga podré hacer comparaciones con otros años, con otros trimestres, que es información relevante para la empresa para saber en qué se está yendo su dinero. Bien, nosotros evidentemente, aparte de eso, vamos a mejorar un poquito la estética. En este caso hemos tomado como referencia un Brand Book de Amazon e intentaremos hacerlo un poquito con su identidad visual. Evidentemente no es siempre igual que lo harían ellos, pero pensad que estamos intentando mantener un equilibrio entre funcionalidad y un poquito de diseño, que empezamos a aprender un poquito a diseñar y a fijarnos en los detalles. Este será nuestro resultado final y haremos ciertas mejoras. ¿Qué mejoras? Fijaros, tenemos por una parte la parte de márgenes, evidentemente pondremos los márgenes un poquito más generosos. Tenemos el estilo normal, que será básicamente el del texto de la tabla. De encabezados y pies solo habrá este pie, que tendremos el logo de Amazon y a la izquierda el número total de páginas y la página actual. La tabla principal, que será la que estamos viendo a continuación, que ocupará tantas páginas como deba. Formatos personalizados. Tendremos algo que hacer en este registro. Acordaros que siempre que numeréis, empezáis con unidades y después vais a pasar a decenas o vais a pasar incluso a centenas, lo suyo es numerar con los dígitos máximos que vayas a llegar. En este caso, pues, si vas a facturar, si vas a hacer ingresos
o gastos superiores a centenas, pues numeramos con 001, 002, etc. Por cuestiones de ordenamiento, no quizá en Excel, sino en otros programas. Es una buena costumbre. La fecha, simplemente por disminuir un poquito el tamaño del campo y poder ajustar un poquito más la columna y que nos sepa mejor la información, le quitaremos los 2 dígitos del 20 del 2024. Validaciones. Evitaremos que se pueda introducir ningún valor que no sea numérico en la primera columna, que ya veremos que será nuestra clave principal. Meteremos un poquito de concepto de base de datos. También evitaremos, al ser una clave primaria, que pueda repetirse este número en algún momento, ya que sabéis que la clave principal, su principal requisito es unicidad, que sea única. En la columna de fecha evitaremos que puedan introducirse valores que no sean fechas. En NIF limitaremos para que solo puedan utilizarse NIFs. En este caso no muy concreto, ¿de acuerdo? Porque tenemos NIFs, TIFs y NIES. Entonces la fórmula podría ser un poco compleja. Nos limitaremos a hacer algo sencillito para que al menos no se equivoquen en el número de caracteres a introducir. Y en compras sin IVA validaremos también que solo puedan introducirse valores numéricos. Aquí llegan los cálculos. El IVA y el total. El total evidentemente es fácil de deducir, ¿de acuerdo? El precio sin IVA más el IVA. Pero lo interesante va a ser que, como os he comentado antes, esta parte superior de servicios, seguridad social y dietas no solo estaba mal en concepto de que no era escalable para mantener esta estructura de la hoja, sino que también tenía asociado un tipo impositivo de IVA distinto, con lo cual la persona se veía obligada a introducir el IVA cuando cada uno de ellos podía tener pues el reducido, el normal o el súper reducido. En la columna de IVA haremos el cálculo para que, en función de qué tipo de servicio o de gasto ha incurrido en la empresa, se elija automáticamente el IVA y se calcule su valor y por tanto salga el total. Formatos condicionales. En la hoja original no tenemos nada, no vamos a perder el tiempo en ella, pero aquí sí que vamos a hacer algo. Si yo estoy recogiendo datos de los gastos que estoy teniendo en la empresa, evidentemente serán dárselo a la gestora y reflejar todos estos movimientos, pero por otra parte nos puede ayudar a comprender qué está pasando en nuestra empresa. Así que hemos agregado o agregaremos una lista donde podremos elegir qué tipo de gasto tenemos, que se corresponde aquí si lo podéis comprobar, material, y en el caso que elijamos uno de ellos, uno de esos tipos de gastos, nos dirá cuántos movimientos, es decir, cuántas facturas he recibido en concepto de esa categoría, cuánto representa ese gasto del total de todo lo que yo he gastado este año, o ese trimestre en este caso, cuánta cantidad representa el resto. Y finalmente, los gastos totales del trimestre. El gráfico que podéis ver en la parte derecha representará, como podéis ver por el código de colores, cuál es la parte que representa el gasto que hemos elegido respecto al resto, con lo cual nos dará una visión general de qué o en qué se está yendo nuestro dinero. O sea, muy interesante para cualquier empresa. Esta elección se representará visualmente en la tabla. Como podéis ver, hay algunas que están marcadas con un tono un poco más grisáceo, así que estas serán aquellas que correspondan a la categoría seleccionada. Y por último hemos aplicado unos formatos condicionales a la columna PVP y total, las cuales están en rojo porque realmente son gastos, y veremos que aquellas que sean devoluciones, que a veces sucede, pocas veces por desgracia, y que por tanto son valores negativos, las veremos en color verde. Ojo, lo importante no es la estética, lo importante aquí era cambiar la manera de representar los gastos, la tipología de gastos, esta columna de aquí, estas columnas de aquí, que son las que no son sostenibles o no son coherentes para crecer, el tema de los trimestres, porque ya los podremos sufragar con el tema de los filtros de fecha, y finalmente darle una utilidad más allá que la de presentar datos a la gestoría y darnos o proporcionar a la empresa una herramienta para poder ver
qué está sucediendo y saber en qué se está gastando el dinero. Así que bueno, creo que como introducción y análisis previo está ya bien. Seguro que improvisaré alguna cosa más adelante, pero bueno, vamos allá. Antes de empezar, vamos a echar un vistazo a la hoja funcionando. Bien, en primer lugar, si examinamos y nos desplazamos verticalmente, veremos que tenemos las filas superiores inmovilizadas. También sucede lo mismo a la hora de la impresión, en lo cual se repite el encabezado en todas las hojas para la dimensión de la tabla. Por otra parte, tenemos el cuadro de lista donde podemos elegir de qué categoría queremos ver el gasto y se nos pinta mediante un formato condicional en la tabla. Al mismo tiempo, cuando nosotros hacemos este movimiento, nos indica cuántas ocurrencias o cuántos registros relacionados con gasto de material, cuánto es su gasto correspondiente, cuál es el restante derivado de otros gastos del resto existentes y todo el gasto total del trimestre en este caso. Tenemos el gráfico que va cambiando dinámicamente, proviene de estas dos celdas, con lo cual al cambiar nosotros la lista, automáticamente el gráfico parece dinámico y tenemos la columna de registro, la clave principal que sería, donde si intentamos introducir un valor que esté repetido, veremos que Excel se queja, nos lo anula y debemos introducir un valor que sí que sea correcto para poder continuar y dar de alta el nuevo gasto. Tenemos que el IVA se calcula automáticamente gracias al servicio o la categoría que estableces aquí. ¿De dónde proviene este dato? ¿Cómo sabe Excel si pones luz qué IVA tiene que aplicar? Por cierto, los IVAs me los he inventado para el ejercicio, así que no corresponden, no fíjen de eso. Provienen de la hoja bar. En la hoja variables he creado una tabla donde he puesto las correspondencias de cuál sería el tipo impositivo de cada uno de los gastos que incurren en mi empresa. Súper fácil de mantener, ya que la persona que necesite otro tipo de gasto aquí solo debe rellenar el dato, introducir el valor y automáticamente a partir de ese momento ya estará disponible en nuestra lista para poder ser utilizado y por tanto representar el IVA correspondiente. Aquí tenemos la víctima original. Yo en este caso simplemente he cogido las primeras columnas y me las he llevado a otra hoja, con las cuales trabajaremos y las demás columnas las iremos creando a medida que necesitemos. Bien, ¿cómo va a ir esto? Tenemos la hoja preparada, me aseguro de que tenemos la hoja paisada, que los márgenes en este caso deben poner estrechos, siempre es lo primero que tenemos que hacer. Y una vez que tengamos márgenes, vamos a por el estilo normal. Siempre venimos estilo de celda, normal, modificar, formato, fuente y buscaremos la Amber. Cuando tengáis una familia de tipografías, la que no tiene ningún adjetivo detrás, normalmente suele ser la fuente regular o de cuerpo. Amazon, tamaño 9, alineación izquierda, sangría 1 y alineación centrada vertical. Y color de la fuente, vamos a utilizar el color corporativo de Amazon, el azul grisáceo que tenemos en la parte de color de su branco. Aceptamos, listo. Ahora vamos a aumentar el alto de todas las filas porque necesitamos que esto sea un poco más espacioso. Perfecto. Voy a insertar unas cuantas filas para los totales que irán en la parte superior de la hoja. Y ya voy a empezar a meterle mano a la tabla. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta es peliagudo mantener nombres complejos con signos de puntuación, espacios y demás extras en los encabezados, así que minimizad la complicación.
Ya agrego las columnas que me van a hacer falta extras. Y vamos a crear la tabla para facilitar su manipulación. Cuando creamos un estilo de tabla, podemos utilizarlo en diferentes libros. De momento no nos vamos a meter en esa complicación, así que vamos a hacer al menos un nuevo estilo de tabla para que no asigne ningún color predeterminado. Creo un estilo que lo llamaré Amazon, evidentemente. Acepto, esto solo ha creado el estilo, no lo he aplicado, tengo que volver y aplicar el estilo que he creado. Me seleccionará toda la dimensión de la tabla, perfecto, acepto. Y mi tabla ya existe, lo sé porque en diseño de tabla acaba de aparecer en la cinta opciones y me está pidiendo el nombre. Por Dios, ponerle nombre inmediatamente. Gastos. Perfecto. Vamos a empezar desde la primera columna e ir haciendo. Primera columna, ¿qué problemas tenemos aquí? Si nosotros tenemos pensado almacenar aquí un gran volumen de facturas, decenas, centenas, millares, ¿de acuerdo? Podemos poner un formato personalizado para que siempre tengamos el mismo número de dígitos. En este caso yo voy a presuponer que vamos a utilizarla durante al menos un año, así que voy a poner hasta 4 dígitos, teniendo en cuenta que puedo tener otra cosa importante. Esta columna, en principio, si empezamos a aplicar un poquito las normas de base de datos relacionales que deberíamos, ¿y por qué? Vamos a dejar esta como clave primaria, aunque no nos aporte mucha información. Ello significa que no debe poder repetirse nunca un valor así aquí, así que no debe ser posible repetir un dígito que ya existe. Así que para ello, ya que estoy aquí, vamos a ir a validación de datos, personalizada, y vamos a poner la fórmula que evitará que eso suceda, que es contar sí. Contar sí, abrimos paréntesis, indirecto, abrimos paréntesis, comillas dobles, ponemos el nombre de la tabla, gastos, el nombre de la columna que queremos evitar que se duplique, ID, cerramos comillas dobles, cerramos paréntesis, punto y coma, ponemos la celda que contiene el primer valor que puede repetirse, en este caso es A6, e igualamos a 1. Ahora sí, vamos, nos desplazamos al final de la tabla e intento agregar una línea nueva. Un número distinto debería permitírmelo, pero si introduzco un valor que ya existe, lo rechazará. Perfecto. Pero voy a darle también un toquecillo visual, porque quiero que la gente se dé cuenta que la ha cagado, así que voy a coger toda la columna de nuevo y también voy a aprovechar y voy a poner un formato condicional para valores duplicados. Voy a hacer que cuando se intente repetir un número, el fondo se ponga granate y la fuente blanca. Será casi imperceptible porque la misma validación no permitirá que pongáis el número repetido, pero bueno, por un momento, por un flash, se verá y queda guay. Después lo probamos. Factura. De factura no vamos a hacer nada. Sí, a mí también me perturba y me da toque que cada factura tenga numeración distinta y que todo ocupe distinto de esta columna. No es muy relacional, pero es lo que hay, así que no lo comemos. Fecha. Fecha corta. Y por ahorrar un poquito de espacio y poder compactar un poquito nuestra tabla, vamos a ponerle un formato de celdas donde podamos prescindir de los 2 dígitos del año y podamos compactarla un poquito más simplemente dejando el año. Respecto a los nombres de los proveedores, vemos que hay algunos en mayúsculas, otros en minúsculas, no me gusta, también me da toque. Así que voy a utilizar una fórmula de conversión para ponerlo todo, en este caso en mayúsculas. Cojo la primera, mantengo, arrastro, ya tengo todas las conversiones, automáticamente cojo, copio, vengo sobre la original y pego valores para que la fórmula desaparezca y solo deje el resultado de esta, que es la conversión a mayúsculas. Esta columna que ha servido como intermediaria ya la puedo eliminar. Perfecto. Sobre los NIFs, habría que personalizar una validación interesante para poder controlar que sean NIFs
CIFs o NIEs válidos. De momento nos queda grande, ¿vale? Porque si no me tiraré aquí la vida. Así que vamos a hacer de momento, vamos a homogenizarlo, que también me da un poco de toque ver que hay unos con guión y otros no, así que voy a utilizar el buscáis reemplazar para quitar los guiones y dejarlos todos iguales al menos. Y voy a poner una validación que al menos controle el número de caracteres que tiene que haber en la celda. Para ello voy a hacer también una validación que no es muy restrictiva, pero ya os digo, para no complicarnos mucho, voy a poner que la longitud de texto sea exactamente igual a 9. Así al menos me ahorraré que pongan guiones extras. Ya veréis que hay para poner mensajes de entrada y error que molan mucho para meterse con la gente. Otro día nos divertimos a su costa, ¿vale? De momento vamos a dejarlo así. Que me vengo arriba y se me pasa el tiempo volando. Conseguido. Vamos a por la siguiente. Esto será moneda y esto serán un par de porcentajes. Así que en este caso, moneda aquí. Y nos faltará una de las columnas súper importantes para paliar o para reparar el pequeño error, o el error que teníamos en la hoja original, que era crear columnas para cada una de las categorías de los gastos. Lo que vamos a hacer es insertar una columna que llamaremos categoría. Y a esta le asignaremos para cada factura que la persona introduzca en el registro, manualmente pondrá si pertenece a material, si es un peaje, si es una dieta, si es un recibo, lo que sea, con lo cual después tendremos el control, ¿vale? Para poder examinar esa información por ese tipo de categoría. Vamos a crear la lista de categoría. Para crear la lista de categoría, primero necesitamos crear una lista desplegable. Y esa lista desplegable, pensando en que puede cambiar con el tiempo. Así que yo voy a crear mi hoja de bar, que no es de bar de bares, sino bar de variables. En ella voy a crear categorías. Luego la pondremos bonita. De momento vamos a por lo funcional, después ya nos ponemos con la estética. Acordaros, siempre contenido y después estética. Concentraos en lo que importa, no en lo demás. Voy a darle formato de tabla, voy a reutilizar el estilo anterior. Le pongo nombre. Yo, como truco mnemotécnico, poner nombre igual que el nombre de la columna. Y hay que agregar algo más porque resulta que, como os he dicho antes, estos servicios o estas categorías iban asociadas a un IVA. Cada una podía tener un tipo impositivo diferente. Así que voy a poner una columna nueva donde yo pondré los tipos impositivos de cada una de ellas. Me los invento, evidentemente, no tienen ningún sentido, pero es porque hay un poco de variedad. Perfecto. Tengo mi tabla, se llama bar categorías, tiene dos columnas, una que se llama categorías y otra que se llama IVA. Vuelvo, cojo la columna entera porque los registros ya existen. Si solo fuera una tabla nueva, lo haría en esta primera celda y a medida que la tabla fuera creciendo, se autopropagaría este formato, pero como ya existe una dimensión, tengo que hacerlo para todas las celdas que ya tenemos. Datos, y escribimos indirecto. Abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles, ponemos el nombre de la tabla, bar categorías, y entre corchetes ponemos la columna de esa tabla que queremos que sea su origen, categorías. Cierro corchete, cierro comillas dobles, cierro paréntesis, acepto, y si todo ha ido bien, ya tenemos esto. Voy a propagarlas para tener unas cuantas por ahí. Ahora voy a filtrar aquí por vacías. Básicamente porque a las vacías le asignaré otra categoría, una cualquiera, no importa, ¿vale? Para que tengamos algo para jugar luego. Y aquí me voy a inventar unas cuantas cantidades. Esta gente parece que paga mucho de luz. Borrar filtro. Perfecto, ya tenemos unos cuantos datos por aquí, de luz y material básicamente, no creo más. Ahora necesito conseguir el IVA de cada uno de ellos para poder calcular, o para que al menos figure aquí. ¿Cómo lo hacemos? Aquí es donde entran funciones de base de datos. Buscar V, maravilloso siempre, pero que solo funciona si tenemos una tabla donde la primera columna es única, como si de una clave principal se tratara.
¿Qué buscamos? Busco esta palabra, busco material. ¿Dónde lo busco? En la tabla bar categorías, que es donde he cumplimentado la categoría material, luz, agua, gas y demás servicios, y donde también figura la asociación al IVA que le corresponde. Entonces le digo, a ver, busca a material, ¿dónde? Donde está material y todos los demás, que es bar categorías. Dice, vale. Dice, cuando encuentre material dentro de la tabla categorías, ¿qué quieres que te devuelva a cambio? Esto lo que me está pidiendo es qué columna de la tabla quieres que me devuelva. En este caso la 2, que es donde figura el tanto por ciento. Y la última, en principio y de momento siempre la pondremos en falso, que es búscame exactamente la palabra material, no una cosa que se parezca. Aceptamos y voilà, ya tenemos aquí los IVAs correspondientes a cada uno de ellos. Voy a cambiar el de luz para que se note que son distintos. Y vemos que ya tenemos aquí cada uno de ellos. Y el total será, pues, primero, el cálculo del IVA de esta cantidad, así que tendré que multiplicar este por este. Aquí obtendremos, en este caso, 21% de esta cantidad. Ahora, tenemos que sumarle el precio. Y ahora tenemos que descontar el IRPF. Como en este caso la prioridad aritmética de Excel está de nuestro lado, no hace falta poner ningún paréntesis, acordaros, él prioriza siempre multiplicaciones y divisiones versus sumas y restas. Así que, perfecto, ni un paréntesis, ya me calcula lo que me tiene que calcular a la perfección. Para crear la lista en la que la persona o el usuario elige, es tan fácil como copiar y pegar. Voy a poner primero los títulos. Cogemos esa lista, la copio cualquiera, la pego y ya tenemos aquí también esa lista funcionando. Genial. Vamos a hacer los cálculos, después hacemos ronda estética. Tenemos luz aquí. Ahora quiero saber cuántos gastos de luz ha habido este trimestre o en esta tabla entera. Para ello necesitamos contar si. Contar si nos pide un rango sobre el cual le va a hacer la pregunta, en este caso este. Y le digo que mire esta columna tantas veces cuente lo que aparezca donde el usuario ha seleccionado la categoría. Ya lo tenemos 39 veces. Necesitamos lo mismo, pero no número de ocurrencias, sino cuánto dinero representa este gasto. Para ello, ya vamos a sumar sí. ¿Qué necesita? Una columna, la columna donde está sobre la cual será la condición. Esta es la que contiene la dependencia. Bien. Ahora marco, al igual que antes, la condición, que sea igual a luz. Y por último, el rango suma, que será el total. Ya tenemos el montante total para este gasto para la luz. ¿Y el resto qué será? Muy fácil, sumaremos todo el total y le restaremos el que corresponde a luz. Finalmente vamos a calcular cuánto he gastado durante todo el trimestre. Para ello bastará una sencilla suma. Bien, podemos empezar ya con la parte estética. Voy a coger toda esta parte de aquí. Mejor cambio a Amber Light, que la otra no se ve. Esta la vamos a poner Amber Medium, por ejemplo. Esta va a ir del mismo color también para que se entienda que estos valores son de lo mismo y el resto va a ir separado. Voy a hacerlo un poquito más grande. Moneda. Y aquí voy a copiar. Bueno, aquí voy a poner diferente que en la práctica original. Voy a pintar esta de aquí. Sí. Incluso voy a combinar. Esto ya sé que no me gusta combinar, pero en este caso es que quiero hacerlo más grande y no me cabe. Así que voy a combinarlo todo. Y ya está. Vamos a por la tabla. La tabla, necesitamos esta parte de aquí naranja. Y voy a ponerle un par de bordes.
inferior y superior de color corporativo finitos. Bien, ahora, formato condicional. Debemos pintar toda la tabla según lo que la persona elija aquí para tener la correspondencia y verlos en la tabla reflejados. Para ello, o cogemos toda la tabla como estaba intentando hacer ahora, o vamos a cuadro de nombres y lo seleccionamos desde allí. Ya tengo toda la tabla, insertar, formato condicional y acordaros, siempre que implica más de una columna, todo esto de aquí ya no sirve para nada. Lo que tenéis que utilizar es nueva regla. Nueva regla, última opción. Y empezamos. Nos imaginamos ese sí gigante para que tenga sentido, porque si no lo que escribe aquí Excel no tiene ningún sentido. Tenéis que imaginaros que hay un sí para poder formular la condición. Oye, ¿cuándo vas a pintar? Sí. En esta celda, y siempre marcamos la primera celda de la tabla sobre la cual le queremos hacer la pregunta, haya un error, esté vacía o ponga ahí Wilson, me da igual. Siempre la primera. Y seguimos con nuestra frase en la cabeza. Sí, F6, que es lo que acaba de poner, es igual a lo que el usuario ha marcado en el cuadro de lista. Pintamos. En este caso voy a pintar un relleno gris flojo, que también es parte del color corporativo de Amazon. Vale, y ponemos la raya inferior. Aceptamos. Borrar siempre el dólar que hay delante de la fila, porque si no el formato condicional no se propagará y por tanto no funcionará. Comprobamos, aunque ya lo vemos, y ya tenemos color. Vamos a por lo siguiente. Vamos a incorporar el gráfico. El gráfico, vamos a coger estos dos valores, insertar gráfico de anillo. Podemos eliminar los elementos sencillamente seleccionándolos. Y acordaros que es una forma, así que si queréis quitar el fondo, formato, color de relleno, sin relleno, color del contorno, sin contorno. Y estas formas también sin contorno. Y ahora asociamos los colores al gráfico. El resto, en este caso, es el que es naranja, así que hacemos un doble clic para poder marcar la pieza que queremos pintar. Y lo vamos a pintar de color corporativo de Amazon. Y el pequeñito, en este caso, de color naranja. Lo tenemos, lo hacemos pequeñito y nos lo llevamos a la posición que queramos. Para poder hacer los anillos un poquito más gruesos, tendremos que ir a aplicar formato y movernos por los anillos, seleccionándolos, para encontrar la sección de los anillos y el tamaño del agujero del anillo. Y nos falta insertar nuestra cajita de Amazon, que la tenéis en material. Por lo que más queráis, nunca chaféis las fotos, siempre mantened la proporción. Y vamos a recortarla para que asome un poquito por la parte izquierda. Vamos a hacer una línea y nos faltará irnos a encabezado. Pondré el número de página. Acordaros que aquí no es como en Word, aquí tenéis que escribir vosotros. Página y marcamos la variable D y marcamos la variable. Ahí lo tenemos. Acordaros también de comprobar si la tipografía es buena. Perfecto, bien. Vamos a volver a vista de hoja y vamos a hacer dos movimientos más. Primero, que cuando imprimamos la hoja siempre se repita toda esta parte de aquí del encabezado. Para ello, diseño de página, imprimir títulos, marcamos filas en extremo superior
y marcamos todas estas. Aceptamos. Y voilà, ya lo tenemos aquí. Ah, se me olvidaba, el remate. Vamos a hacer esta hoja bonita, que se os ha gustado. Cambiamos al final, todo es una cuestión de fuente, de tamaños. Sencillamente jugamos con la fuente. Voy a insertar también la sonrisa de Amazon, que la tenéis por ahí. La tabla, todas las filas altas.